Hola, buenos días a todos. Se están viralizando los vídeos de esto tan fáciles de que, nada, cojamos un respirador, conectémoslos a dos, a cuatro pacientes y todo está resuelto y ya así salvamos a todo el mundo y no hay ningún problema. Y me preocupa que no se está advirtiendo de los potenciales peligros y advertencias que hay que tener muy claras antes de poder hacer este. Lo primero, me llama la atención que nadie habla de una cosa que es básica y es el poder de insuflación. Es decir, igual que los coches, no todos los coches tienen la misma potencia de motor. Pues los respiradores es exactamente lo mismo. Hay ventiladores que sí tendrán potencia suficiente para poder ventilar dos personas, pero otros no. En concreto, aquellos ventiladores cuyos generadores de flujo sean concertinas o pistones no van a poder. Tener en cuenta que las concertinas y los pistones son generadores de flujo discontinuos, solo inyectan flujo durante la fase inspiratoria, ni siquiera generan flujo cuando están en la fase de retroceso o recuperación. Por tanto, un ventilador que ni siquiera tiene un generador de flujo continuo, es imposible que pueda mantener una situación de ventilación adecuada a dos o más enfermos. Por tanto, máquinas de anestesia que las he visto por ahí en vídeos no se pueden utilizar para esto. Solo se pueden utilizar ventiladores de cuidados intensivos y preferiblemente con inyectores que tengan gran poder de insuflación. Esto se sabía ya hace mucho tiempo. Esta es la gráfica como se mide realmente el poder de insuflación. El poder de insuflación lo que mide es la capacidad o la potencia de un generador de flujo de un ventilador para seguir manteniendo la entrega de flujo por muy alta que se vaya incrementando las presiones. Esto fue a raíz de la aparición del Servo 900. Como veis, todas las máquinas de anestesia, de concertinas, eran incapaces de seguir entregando flujo conforme aumentaba la presión máxima a alcanzar. Y el Servo 900 fue de los primeros, como respirador de cuidados intensivos que es, que seguía manteniendo la entrega de flujo incluso a presiones elevadas. Por esta razón, no se pueden utilizar máquinas de anestesia con esta. Por tanto, lo primero de todo, que tenga un poder de insuflación importante. Dos, no se puede permitir la ventilación espontánea. En el momento que un enfermo empezase a respirar y el otro no, generaría una serie de asincronías que impediría totalmente la ventilación de ambos. Y por intentar salvar a dos pacientes, pues probablemente tuviéramos efectos adversos respiratorios agudos en los dos. Por tanto, si se conectan, los enfermos tienen que estar totalmente sedados y relajados y que no haya ningún tipo de ventilación espontánea. Muchísimo cuidado con las fugas, porque acordaros que si tenemos fugas paciente importantes, la mayoría de los respiradores que trabajan con trigger de flujo lo van a tomar como que el enfermo está respirando y va a empezar a autociclar y va a empezar a generar unas asincronías que no os vais a hacer con ninguno de los dos enfermos. Segundo, en este caso no queda más remedio que utilizar la ventilación controlada por presión, que hay por ahí vídeos diciendo, no, da igual, coges el volumen corriente de uno, lo multisumas el volumen corriente del otro y ya mágicamente los pulmones saben cuánto tienen que coger de volumen. Esto no tiene ni más mínimo sentido. La única forma de poder ventilar a los dos es utilizar presión control. ¿Por qué? Porque no hay limitación de flujo. Por cómo funciona la presión control, hay un flujo máximo pico hasta presurizar la presión que nosotros necesitamos y por tanto, aunque sean varios pacientes, no va a haber limitación de flujo. Pero esto no es perfecto. Trabajar con ventilación controlada por presión tiene muchísimos problemas, sobre todo en el contexto de distrés. Luego lo comentaremos. Por supuesto, testar el volumen compresible con ambos dos circuitos puestos. Si trabajamos por ventilación controlada por presión, en sí el presión control va a compensar el volumen compresible. Por tanto, en principio estamos en parte salvados por esto. Pero lo digo porque con la cantidad de conexiones, etcétera, 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 es muy probable que haya desconexiones, fugas, etcétera. Testar muy bien los circuitos pacientes de los dos. Lo ideal sería esto. Lo que verdaderamente podríamos hacer ventilación a dos pacientes con un mismo ventilador sería disponer de espirómetros independientes en la pieza I de cada enfermo, de cada circuito paciente. Y entonces sí, porque entonces vamos a estar pudiendo monitorizar ventilación a ventilación cuánto volumen corriente le está entrando a cada uno de los dos enfermos de forma independiente. Esto sí nos daría mucha más seguridad, pero entiendo que en una situación que no encontramos ni respiradores como para encontrar espirómetros independientes.
Y este es el punto, en mi opinión, más importante de todos. La gente está poniendo bolsitas para llenar bolsitas. Las bolsitas las llenas con la boca. O simuladores de pulmón más o menos normalitos, los pulmones estos blancos. Eso se ventila con la gorra. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con un distrés. Y máxime como un distrés como el COVID, que es cuanto menos complicado y difícil. Por tanto, no podemos estar ventilando pacientes que tengan diferentes características mecánicas del pulmón. Imaginaros una cosa muy sencilla. Si yo cojo un pulmón tremendamente duro, como una piedra de granito, con una compliance de 10, y junto al lado un pulmón que se está recuperando, o de los COVID que no están teniendo mucha alteración de compliance, con 50 de compliance, ¿qué va a pasar? Pues que el que es de piedra no le entra nada, absolutamente nada, y se va a quedar negro como un zapato en 30 segundos y se va a morir, y el otro le va a ir todo el volumen. Por tanto, esta es la condición sine qua non principal. Imaginaros, que ahora no tengo aquí los balones, esos balones tan bonitos que está poniendo la gente con las dos bolsitas y cómo se llenan las bolsitas y tal y cual, pues es muy sencillo de imaginar. Imaginaros que de las dos bolsitas ponéis las dos manos encima de la bolsa. Por mucha presión que le metáis, da igual que le metáis presión de 20, de 30, de 50, de 70 o de 80, aunque le pongáis la presión máxima, si tú colapsas la bolsa, no entra nada. Y esa es la grandísima limitación de trabajar por presión control. Por tanto, esto se puede utilizar siempre y cuando consiguiéramos dos enfermos que tuvieran exactamente igual compliance y que tuvieran una constante de tiempo más o menos normal. Por tanto, ¿cuál es la gran limitación que tenemos trabajando con presión control? Pues que no garantizamos volúmenes. Por eso nadie recomienda el uso de presión control en el distrés. El enfermo puede que no le entre ni un solo mililitro y nadie se entera. Lo primero que te enteras es porque el enfermo se ha parado. Simplemente una secreción, una pequeña desconexión. El enfermo muerde el tubo. Muchos de ellos están en prono, que es complicadísimo la compliance en esas situaciones. Cualquier cosa que aumente resistencias o baje compliance, el enfermo dejará de ventilar y se podrán negros en segundos. Y luego, por supuesto, esto ya que se vienen arriba y que con un ventilador ventilamos a 4, o incluso alguno propone más pacientes, imaginaros cómo de complicado puede llegar a ser todo esto. Así que como recomendación diría que todo el mundo sea consciente de los problemas que pueden producirse. Yo no digo que no tengamos que hacerlo y evidentemente estamos en una situación de extrema necesidad. Entonces yo no digo que no se haga. Simplemente lo que digo es que antes de meterse a hacer lo que es muy bonito, los simuladores y los balones y todo muy visual y muy bonito, que pensemos muy detenidamente lo que nos podemos ver metidos y nos podemos ver que por salvar la vida de otro enfermo más, al final se mueran los dos. Entonces, sí o sí, hay que tener mucho cuidado y tener muy claro las premisas que acabamos de decir. Yo jamás lo visualizaría para un enfermo de los que están viniendo a intensivos agudos, que están hipóxicos a punto de pararse, que hay que intubarlos deprisa y corriendo y que están en una situación de distrés hipóxico e hipercápnico tremendo. Yo sí que a lo mejor lo contemplo cuando en una unidad de 10 enfermos de intensivos tenemos ya más o menos estabilizados unos cuantos enfermos de unos días atrás y además me molesta en conocer la compliance y las resistencias de cada uno de mis enfermos. Y resulta que tengo dos enfermos que están evolucionando bien, que están mejor, que sus compliance son buenas y entonces los conozco. Y además resulta que los dos más o menos uno tiene compliance de 40 y otro de 45. Pues si me llega un ingreso que se me está muriendo, pues a lo mejor es buena idea tener preparado el conectar esos dos enfermos que ya están estables, que están mejor, sin respirar evidentemente, pero los conecto juntos a un respirador y luego utilizo el respirador que acabo de liberar para ese enfermo cianótico y malo que me acaba de llegar para poderlo recuperar. Muchas gracias a todos. Aquí tenéis mi mail para cualquier cosa que pueda ayudaros.